sabes cómo resolver un ejercicio, no consigues cómo hacerlo, entonces en este canal de Matemáticas con Miguel encontrarás videos, ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Vamos a comenzar. En el preámbulo piden encontrar la función f de x que pasa por el punto de coordenadas 3, pi al cuadrado sobre 96 y cuya pendiente en todo punto xy del plano es igual a tangente a la menos 1 de argumento x entre 3 sobre 9 más x cuadrado, que es lo mismo que la arco tangente de argumento x entre 3 sobre 9 más x cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuál es la función f de x? Pues bien, para dar respuesta a la pregunta planteada, se resaltará la parte teórica necesaria para la resolución de dicho problema, que en el recuadro de color blanco hago mención de la tabla de antiderivadas o integrales inmediatas con las cuales vamos a introducir el método de sustitución, es decir, buscar un cambio adecuado de tal forma que al tener una integral que se deba resolver, nos conlleve a reducirla a una de las integrales inmediatas que están en el recuadro de color amarillo, que en dicho recuadro están resaltadas las integrales inmediatas que tomaremos como base. Ahora verificando las antiderivadas. En el recuadro de color blanco te indico que si f mayúscula más c es la antiderivada de la integral indefinida de f minúscula de x diferencial de x, entonces se cumple que si derivo con respecto a x la expresión f mayúscula de x más c, que es lo mismo que la expresión f mayúscula de x más c prima, va a ser igual por propiedades de derivación a f mayúscula prima de x, que coincide con f de x, lo cual corresponde al concepto de antiderivada. En el recuadro de color amarillo te identifico que la integral inmediata 1, es decir, la integral de x elevado a la n diferencial de x, que es igual a x elevado a la n más 1 entre n más 1 más c, donde f minúscula de x es igual a x a la n, f mayúscula de x es igual a x elevado a la n más 1 entre n más 1, así, si se deriva con respecto a x a f mayúscula de x, que sería derivar con respecto a x la expresión x elevado a la n más 1 entre n más 1 más c, nos quedaría, por propiedades de derivación, que va a ser igual a x a la n, que es igual a f de x, con lo cual se verifica el concepto de antiderivada de una función. Continuando con las verificaciones, en el recuadro de color blanco, te verifico las integrales 2, 3 y 4 de la tabla. Y en el recuadro de color azul, hago énfasis de cómo verificar la integral que nombré con el número 4, ya que si y es igual a la x, aplicando el logaritmo neperiano en ambos miembros, nos quedaría logaritmo de y es igual al logaritmo de a a la x, pero por propiedades de logaritmo es lo mismo que x por el logaritmo de a, y luego derivando en ambos miembros con respecto a x y aplicando regla de cadena, nos quedaría 1 entre y por y' es igual al logaritmo neperiano de a, y despejando y', nos quedaría logaritmo de a por y, pero como y es igual a la x, se concluye que y' es igual al logaritmo neperiano de a por a la x, donde a es estrictamente mayor que 0. Continuando, en el recuadro de color blanco te muestro la integral número 5, es decir, la integral indefinida de dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x es igual a la arco seno de x más c. Para la justificación de esta, procederemos de la siguiente manera. Aquí te muestro la gráfica de la función y igual a f de x igual a seno de x. Es claro que f es una función que va de r a el intervalo menos 1, 1, y la misma no es inyectiva en el dominio, y se quiere que su inversa, f a la menos 1, sea función. Por tanto, hay que restringir el dominio de f, es decir, que f va a ir desde el intervalo menos pi medio a pi medio, cuyo rango va a ser el intervalo menos 1, 1. Así, la misma será continua y creciente, y por propiedades de la relación inversa, f a la menos 1 también será continua y creciente, que en la próxima lámina se mostrará, con las gráficas de f, de x y su inversa. En dicha lámina
te presento la gráfica de f restringida al intervalo menos pi medio, y su correspondiente función inversa f a la menos 1 de x, que es igual al arcoseno de x, cuyo dominio es el intervalo menos 1, 1, que coincide con el rango de f, y su respectivo rango de f a la menos 1 es el intervalo menos pi medio, cuyo dominio coincide con el de f. Luego, en el recuadro de color blanco, te muestro cómo obtener la derivada de la función f a la menos 1 de x, que es igual al arcoseno de x. Es decir, que si se tiene que y es igual al arcoseno de x, entonces por propiedades inversas, seno de y va a ser igual a x. Y luego, derivando en ambos miembros con respecto a x y aplicando regla de la cadena, obtenemos que coseno de y por y' es igual a 1. Por tanto, y' va a ser igual a 1 entre coseno de y por identidad fundamental, obtendríamos que sería igual a 1 sobre más o menos la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de y, que va a ser igual a 1 sobre más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, debido a que seno de y es igual a x, que en la próxima lámina te mostraré que la derivada del arcoseno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Finalizando con la deducción, en vista que f a la menos 1 es creciente, su derivada debe ser positiva para todo x en el intervalo menos 1, 1. Luego, la derivada de y', que es la derivada del arcoseno de x, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, lo cual implica que la integral indefinida de dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es igual al arcoseno de x más la constante c. Todo eso por el concepto de antiderivada. Además te muestro un ejemplo de cómo calcular la integral indefinida de x que multiplica la expresión 1 menos x cuadrado, el todo elevado al cubo, diferencial de x. Y hago mención de las fórmulas para binomios, la de a más b al cuadrado, a más b al cubo, a más b a la n. Entonces, la integral planteada, si hago uso de la fórmula, es claro que se podrá resolver, ya que la expresión 1 menos x cuadrado al cubo es igual a menos x elevado a la 6 más 3x elevado a la 4 menos 3x elevado al cuadrado más 1. Pero no es la forma más adecuada, porque la potencia del binomio podría tener un exponente muy grande, lo cual dificultará el cálculo de la integral. Por lo tanto, lo más adecuado sería utilizar un cambio de variable, es decir, utilizar el método de sustitución que se verá en la próxima lámina. Continuando con el ejemplo. Aquí te hallo la integral con el desarrollo del binomio y usando la integral inmediata 1 para su respuesta. Luego te la resuelvo con un cambio de variable u igual a 1 menos x cuadrado. Así, la integral indefinida de x por la expresión de 1 menos x cuadrado elevado al cubo diferencial de x, con el cambio u, pasaría a ser la integral de u al cubo que multiplica a menos de u entre 2, que va a ser igual a menos 1 medio de u a la 4 entre 4, que va a ser igual a menos 1 octavo de u a la 4. Y devolviendo el cambio, obtenemos que la integral indefinida de x por la expresión 1 menos x cuadrado elevado al cubo diferencial de x va a ser igual a menos 1 octavo que multiplica la expresión 1 menos x cuadrado elevado a la 4 más la constante c. Y te verifico que las respuestas son análogas, salvo una constante. Otro ejemplo. Tenemos la integral indefinida de t sobre 4 más t elevado a la 4 diferencial de t, que se puede reescribir como la integral indefinida de t sobre 4 más t al cuadrado elevado al cuadrado diferencial de t. Luego, haciendo el cambio u igual a t cuadrado, nos quedaría la integral de du entre 2 sobre 4 más u elevado al cuadrado, que va a ser igual a 1 medio de la integral de du sobre 4 más u cuadrado, que a su vez es igual a 1 medio de la integral de du de entre 4, factor común de 1 más u cuadrado entre 4, que a su vez va a ser igual a 1 octavo de la integral de du sobre 1 más 1 medio elevado al cuadrado, que con el cambio z igual a u entre 2 nos quedaría 1 octavo de la integral de 2 de z sobre 1 más z cuadrado, que va a ser igual a 1 cuarto de la integral de dz sobre 1 más z cuadrado, que por tabla inmediata va a ser igual a 1 cuarto del arco tangente de z más c. Devolviendo las variables, en el recuadro de color amarillo, te indico que la integral indefinida de t sobre 4 más t a la 4 diferencial de t va a ser igual a 1 cuarto del arco tangente
de argumentos t elevado al cuadrado entre 2 más la constante c. Un tercer ejemplo. Tenemos la integral indefinida de x cubo que multiplica el logaritmo neperiano de argumento x elevado a la 4 más 1 sobre x a la 4 más 1 diferencial de x, que con el cambio u igual a x a la 4 más 1 nos quedaría la integral del logaritmo de u entre u que multiplica de u entre 4, que va a ser igual a un cuarto de la integral del logaritmo de u entre u diferencial de u, que con el cambio z igual al logaritmo de u nos quedaría un cuarto de la integral de z diferencial de z, que va a ser igual a un cuarto que multiplica a la expresión z cuadrado entre 2, por lo tanto va a ser igual a un octavo de z cuadrado más c, que luego, devolviendo los cambios de variables usados, obtenemos que la integral de x cubo por el logaritmo de x a la 4 más 1 entre x a la 4 más 1 diferencial de x va a ser igual a un octavo del logaritmo neperiano al cuadrado de argumento x a la 4 más 1 más la constante c. Ahora, antes de resolverte el problema enunciado al principio, y esperando que te haya gustado los ejemplos mostrados, te invito a que me des un like, presione la campanita y sobre todo que te suscribas a este canal de Matemáticas con Miguel. Ahora con el problema. Debemos encontrar la función f de x que pasa por el punto de coordenadas 3, pi al cuadrado entre 96, cuya pendiente en todo punto xy, es decir, m sub t, pendiente de la recta tangente, que es igual al arco tangente de argumento x entre 3 sobre 9 más x cuadrado. Sabemos que si y es igual a f de x, entonces y' es igual a f' de x. Eso es sí solo si la derivada de y con respecto a x, que es igual a f' de x, va a ser igual a m sub t. Luego, sustituyendo, nos quedaría que de y a de x va a ser igual a la arco tangente de x entre 3 sobre 9 más x cuadrado. Y eso es sí solo si el diferencial de y va a ser igual al arco tangente de argumento x entre 3 sobre 9 más x cuadrado diferencial de x. Realizando los cálculos. En esta lámina integramos en ambos miembros lo obtenido de la lámina anterior. Así se tiene que y va a ser igual a la integral indefinida de arco tangente de x entre 3 sobre 9 más x cuadrado diferencial de x, que tomando el cambio u igual al arco tangente de x entre 3, nos queda la integral de u diferencial de u entre 3, que va a ser igual a un sexto de u cuadrado más c, lo cual está resaltado en el recuadro de color blanco. Revisando, aquí en esta lámina, en el recuadro de color blanco, tenemos que y es igual a un sexto del arco tangente al cuadrado de argumento x entre 3, más la constante c. Y usando la condición de que x igual a 3 y y es igual a pi cuadrado entre 96, obtenemos que el valor de la constante c es igual a 0. Y por lo tanto, la función f de x buscada es igual a un sexto del arco tangente al cuadrado de argumento x entre 3, con lo cual he finalizado el ejercicio y reiterándote a que te suscribas a este canal de Matemáticas con Miguel si aún no lo has hecho. Acuérdate, canal de resolución de ejercicios, y no te olvides de dejar tus comentarios.